Efesios, ¿cómo seguir a Jesús en tiempos difíciles? El gran conflicto cósmico se inició en los cielos cuando Lucifer, el querubín protector, se rebeló contra Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles. Este gran conflicto se prolongará hasta cuando Satanás sea destruido completamente. Buen día. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite ingresar al estudio de la lección 12, el llamado a estar firmes. Durante estos días vamos a memorizar Efesios 6, 10 y 11, según la Nueva Versión Internacional. Por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El objetivo, el propósito del estudio de esta lección es enseñar a cada uno de nosotros, que nosotros comprendamos que al unirnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, ingresamos a formar parte del ejército de Dios y que nos involucramos, nos comprometemos en una batalla espiritual. Pero a esta batalla no ingresamos solos, inermes, ingresamos con la fuerza, con el poder de Cristo, con toda la armadura de Dios. Y esto hará posible que nos mantengamos fieles, firmes hasta el final. El estudio está basado en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Estos versículos los vamos a leer día a día. El apóstol Pablo describe en estos versículos el llamado a la batalla que hace Dios a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Y este llamado a la batalla lo hace utilizando una terminología de batalla. Recordemos que Pablo era un ciudadano romano y como tal debe haber conocido muy de cerca las estrategias militares, porque Pablo se caracteriza por ser una persona que ha leído mucho, es una persona preparada. Así como Cristo utilizó metáforas, hechos de la vida real para enseñar, de la misma manera el apóstol Pablo utiliza situaciones reales, situaciones que él conoce muy bien para enseñarnos sobre el gran conflicto entre Cristo y Satanás. En esta terminología de batalla, Pablo comienza con una exhortación general a fortalecerse en el Señor, versículo 10 del capítulo 6, que repite como un llamado a vestirse de toda la armadura de Dios, Efesios 6:11. Él apoya este llamado al especificar un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para poder resistir las artimañas del diablo, para hacer frente a las artimañas del diablo, versículo 11. Y además, él ofrece una justificación. La batalla es contra los poderes, contra las fuerzas espirituales del mal, versículo 12. Los creyentes deben vestirse de toda la armadura de Dios para mantenerse firmes en la batalla. El versículo 13, y a partir de ahí se describe cada una de las armaduras. Pablo invita a los creyentes a estar totalmente armados y listos para entrar en combate, a hacer lo que harían los soldados en el antiguo campo de batalla. ¿Y cuál es? Todo soldado antes de ingresar al campo de batalla debía orar. Después de vestirse, después de tener toda la armadura, debía
orar. Se postraban y oraban y encomendaban su vida a Dios. Pero a esta batalla nosotros no podemos ingresar con nuestras fuerzas, porque los enemigos son sumamente poderosos. A esta batalla nosotros ingresamos con el poder y la fortaleza de Cristo. Leemos nosotros en Efesios capítulo 6, versículo 10, lo siguiente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra Señor, se está refiriendo a Jesús, a Él, a Cristo. Y lo utilizó en Efesios 2:21, en el 4:1 y así a lo largo de su carta a los Efesios y de las demás cartas. Cuando él utiliza la palabra Señor, se está refiriendo a Cristo. A Cristo. Dice que nosotros tenemos que hallar fortaleza en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nosotros, si entramos a la batalla con nuestra armadura, somos fácilmente vencidos. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis. Hay quienes quieren ingresar a la batalla con sus propios argumentos, con sus propias ideas, con sus propias creencias. Y son fácilmente engañados. Es por esa razón que nosotros tenemos que ceñirnos a un escrito está. Recuerde, a un escrito está. La verdad según un escrito está. El evangelio según un escrito está. La fe según un escrito está. No hay otra forma, porque esta batalla la hacemos frente, pero fortalecidos en Cristo. Fortalecidos en Cristo. El conflicto que nos envuelve no es una guerra contra nosotros, simples soldados militantes en uno u otro bando, sino una guerra entre Dios y Satanás. Mientras que Satanás se ocupa de atacar a la iglesia, cada miembro de ella es apoyado y fortalecido por las tres personas de la Deidad. Y esa es otra verdad a lo largo del libro de Efesios. Jesús nos proporciona el poder de su fuerza, versículo 10. El Padre nos proporciona su armadura, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios. Y el Espíritu Santo nos proporciona el arma para atacar, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el plan de batalla, versículo 18, orando en todo tiempo con todos, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Si tenemos en cuenta que Jesús ya ha vencido, como dice Juan 16:33, ¿quién crees que saldrá vencedor? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hemos de hacer frente a esta batalla con la fortaleza de Cristo, no con nuestra fortaleza, no con nuestra armadura. Estamos en medio de un gran conflicto cósmico, el conflicto de los siglos. Y el apóstol Pablo utiliza el lenguaje de este conflicto de los siglos a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de Romanos 13, 11 al 14, habla acerca de la necesidad de vestirnos de las armaduras de Dios, de las armaduras de Cristo.
En Primera de Tesalonicenses 5, 6 al 8 nos invita a vestirnos de la coraza de fe y amor. Y en Segunda de Corintios 10, 3 al 6 nos pide que usemos las armas poderosas de Dios. Las armas poderosas de Dios. Estamos en un gran conflicto, pero este conflicto es espiritual. Este conflicto se desarrolla en el corazón, en la mente. Este conflicto se desarrolla en nuestras creencias. Este conflicto se desarrolla por medio del uso del lenguaje, y ahora vamos encontrando nosotros sentido a por qué Pablo puso tanto énfasis en el uso del lenguaje. Porque son nuestras palabras, son la forma como nosotros hablamos, como transmitimos el mensaje, el que va a convencer a una persona o no. Y cuando digo convencer, no estoy diciendo que nosotros lo vamos a hacer. Es cierto que el Espíritu Santo es quien convence a la persona, pero nosotros somos el instrumento. Nosotros. Y a veces como instrumentos no dejamos que el Espíritu Santo hable por medio de nosotros, que mueva nuestros labios, como dice su palabra, sino que queremos poner nuestros pareceres. Estamos en medio de un gran conflicto y las armaduras son espirituales. Son espirituales. Usando un lenguaje claramente militar, Pablo nos quiere enseñar que debemos despertarnos, no estar adormecidos. En Efesios 2, 4 al 6 dice: por amor Dios nos da vida y nos enrola en su ejército. Para ser salvos tenemos que formar parte del ejército de Cristo. Efesios 3:10 nos usa como embajadores ante los poderes enemigos. El lenguaje, nuestros hechos, nuestros actos. Efesios 3:16 nos fortalece con poder. ¿Qué poder? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esta es una batalla espiritual. Es una batalla que se desarrolla en la mente. Nos proporciona dones para perfeccionarnos. Dones. Las armaduras, las herramientas para poder cumplir con nuestra misión, para hacer frente a la batalla, para poder usar estrategias. Efesios 4:24 nos viste con justicia y santidad. Sin justicia y santidad no vamos a poder contar con la fortaleza de Cristo. No vamos a poder. Nos da su armadura para resistir en la batalla. Por tanto, dice el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Dios no nos pide nada que no podemos hacer. Dios no nos pide nada para el cual Él no nos prepara. Dios nos da toda su armadura para mantenernos firmes hasta el final. Recordemos, como dice Apocalipsis 2:10, solo recibirán su corona los que se mantienen firmes hasta el final, fieles hasta la muerte. Fieles hasta la muerte. Necesitamos mantenernos firmes, firmes hasta el final, de pie en el antiguo campo de batalla. Miren, es interesante el lenguaje que utiliza Pablo. Y aquí nosotros vamos a entender que cuando Cristo venga, viene por su iglesia, no viene por una persona. A lo largo del libro de Efesios nos está hablando acerca del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Y ahora, en este lenguaje militar, el apóstol Pablo también nos deja en claro que necesitamos formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, para vencer, para mantenernos firmes. Las batallas del mundo antiguo se desarrollaron en 3 fases. Y Pablo describe esas 3 fases.
Miren, primera fase, marchar al encuentro del enemigo. Si ustedes recuerdan haber visto algunas películas de las batallas en el Antiguo Testamento o en parte de los primeros siglos del primer siglo, ¿no? Primero, segundo, y sobre todo el primer siglo, el tiempo de Pablo, ustedes van a ver, por ejemplo, el ejército romano marchaba como un cuerpo, y iban a hacer frente al enemigo. No esperaban, no estaban quietos. Por estrategia podrían quedarse ahí inmóviles por un momento, pero después iban al encuentro del enemigo. Ese era el primer paso, la primera fase. La segunda fase era mantenerse firmes y defender la posición en una lucha cuerpo a cuerpo. Ir haciendo presión, ir haciendo fuerza. Debían atacar, mantenerse firmes o defender la posición, luchando cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Si allí alguien iba solo, moría. La fuerza lo daba el cuerpo. La fuerza, esa capacidad de resistir las arremetidas del enemigo, lo obtenía cada individuo del cuerpo. Él sumaba al cuerpo y él era fortalecido con el cuerpo. Y allí es donde nosotros tenemos que entender que es el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el que va a hacer frente al enemigo. Sale a la batalla con las armaduras de Cristo. Y la tercera parte, avanzar haciendo retroceder al enemigo. Lamentablemente en estos tiempos, la iglesia, el cuerpo, se ha dejado encimar y necesitamos atacar. Necesitamos presentar las grandes verdades, necesitamos hacer retroceder al enemigo. Miren, se ha hablado tanto en contra de las leyes de Dios que la gran mayoría ha creído esa mentira. Se ha hablado tanto en contra de el matrimonio, la familia, que la gran mayoría ha creído esa mentira. Se ha hablado tanto en contra del sábado que la gran mayoría cree esa mentira. Y es tiempo que nos mantengamos firmes y empecemos a avanzar. El punto decisivo que marcaba la victoria era el segundo: resistir y avanzar, resistir y avanzar. Ese era el punto decisivo. La unidad también juega un papel importante a la hora de obtener la victoria. Somos llamados a mostrar un frente unido ante el poder del enemigo. Versículo 10, ¿qué dice? Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Para poder resistir, tenemos que ir con toda la fuerza de Cristo, pero es el cuerpo quien avanza. ¿Y por qué necesitamos las armaduras de Dios? ¿Por qué necesitamos avanzar como un cuerpo? Porque nuestra lucha es contra los poderes del mal, contra principados y potestades. Efesios 1:21 describe a estos poderes como todo principado, como toda autoridad, como todo poder, como todo señorío, como todo nombre que se nombra. Así lo refleja. En el capítulo 3, versículo 10, se habla de los principados, de las potestades. Y en Efesios 6:12 se nos habla de principados, de potestades, los gobernadores del mundo de tinieblas, los malos espíritus de los aires. Así se describe a estos poderes. Nuestra lucha es contra poderes del mal. Insisto, esta lucha, esta batalla es en el corazón, es en la mente, es en nuestras creencias, es en nuestra forma de pensar.
Por eso es que cuando en el libro de Proverbios Dios dice, hijo mío, dame tu corazón, o cuando en el libro de Apocalipsis dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, es porque Él quiere entrar a tomar el control. Pero para eso necesita, nuestra venia necesita que nosotros le abramos el corazón, que nosotros le entreguemos el corazón para que Él transforme nuestra vida, nos llene de poder. Solo en la medida que dejemos que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, nos vestiremos con las armaduras de Cristo, recordando que nuestra lucha es contra los poderes del mal. Todos los que quieran ser soldados de la cruz de Cristo deben cubrirse con la armadura y prepararse para el conflicto. No debieran intimidarse por las amenazas o aterrorizarse por los peligros. Deben ser cautelosos en el peligro y sin embargo firmes y valientes al enfrentar al adversario y presentar batalla por Dios. Su recompensa final será compartir con Cristo el trono de gloria inmortal. El llamado a estar firmes, firmes, y necesitamos vestirnos con la armadura de Dios. Miren lo que dice el versículo 1 del Salmo 125, el salmo que estudiamos ayer. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Parafraseando este versículo, los que se visten con las armaduras de Dios son como el monte de Sión que permanece para siempre. Estamos llamados a estar firmes, firmes hasta el final, pero ese llamado va acompañado de las armaduras de Cristo, va acompañado de las armaduras de Dios, va acompañado de la fortaleza del Señor, va acompañado de la espada del Espíritu Santo. Podemos vencer. Estamos llamados para hacer frente a la batalla y salir vencedores. Solo necesitamos decir al Espíritu Santo, entra, mora en mi corazón. Decir a Cristo, Señor, entra, toma el control de mi vida y haz de mí un soldado en esta guerra cósmica. Que Dios te bendiga. Amén.